Dios te bendiga, paz de Dios, iglesia. Damos gracias a Dios que nuevamente podemos estar estudiando su palabra. Amén. Prepara tu Biblia, prepara el cuaderno, la lapicera para poder tener en cuenta esto, para poder anotar lo que necesites anotar. Pero es necesario que nosotros podamos aprender la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios, realmente le doy gracias a Dios de que podamos tener el estudio de la palabra de Dios, estudio bíblico. Y entonces es necesario en este tiempo tan complicado que nos toca vivir. Ahora, vamos a continuar con la doctrina de la salvación. Y hoy vamos a ver un tema muy importante que es la justificación por la fe. La justificación por la fe. Y esta doctrina, esta enseñanza sobre la justificación por la fe es muy importante para todo aquel que quiere entrar en el cielo. Quiero que me entienda, porque no es algo simple, es algo profundo, es algo realmente importante para todo aquel que quiere ser salvo. Necesariamente debe conocer lo que significa la justificación por medio de la fe. Esta enseñanza es muy olvidada en este tiempo, es pasada por alto en estos tiempos que vivimos, pero es que es necesario comprender la grandeza de Dios y reconocer que es imposible vivir la vida en abundancia que Cristo nos ofreció en la cruz, en su muerte y resurrección. Y para comprender la justificación, nosotros debemos comprender por qué fuimos justificados o de qué fuimos justificados. ¿Por qué somos justificados? Según dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, dice así: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, yo quiero que volvamos a entender esto. Como dijimos, el pecado es una transgresión, es una falta ante Dios, es darle la espalda al Dios viviente. Entonces, yo quiero, primeramente, antes de entender lo que significa la justificación por fe, quiero que comprendamos cómo es la condición del hombre, que vive sin Cristo, cómo era la condición de nosotros que no teníamos cuando no teníamos a Jesucristo. Y esto lo encontramos, Pablo lo habla en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, verso 18 al 32, nos habla cuál es la condición del hombre y de la mujer sin Jesucristo. Leamos, mira esto. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Estoy leyendo Romanos capítulo 1, verso de 18 al 32. Dice así, porque en el verso 19, porque lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que lo hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Esta es la condición del hombre. El hombre, Dios le manifestó
Porque nosotros nacemos con una condición de pecado, nacemos con una naturaleza caída, pero si usted se fija, también nacemos, o sea, dentro de nuestra vida está el poder discernir, de poder saber lo que es bueno y malo. O sea, el que peca sabe que lo está haciendo mal, que está haciendo un pecado deliberado, o sea, está sabiendo que está haciendo algo mal, que reconoce que está haciendo algo mal, pero que no se arrepiente, que sigue practicándolo. Por eso que Dios le mostró, o sea, en la creación de Dios siempre nos mostró que Él existe. Y nos mostró qué es lo bueno y qué es lo malo. En las leyes de Dios están escritos lo que es bueno y malo. Por eso el hombre sabe que está bien y que está mal. Por eso que un adúltero no es que adultera abiertamente, sino que lo hace a escondida. El que miente, que tiene que mentiroso compulsivo, sabe que es una mentira, pero sigue tapando con mentira otra mentira. Por eso que, por ejemplo, el hombre y la mujer recibe en su corazón el juicio de Dios, porque no tiene excusa, porque Dios se lo manifestó, siempre nos habló, siempre lo habló. Y nosotros nos encontramos con que el hombre ha dejado el uso natural de la mujer, o sea, la sexualidad entre hombre y mujer, y se ha ido a cometer hechos vergonzosos hombre con hombre y mujeres con mujeres en la homosexualidad tanto femenina como masculina, porque no le dan gloria a Dios, porque no reconocen al Dios viviente. Por eso Dios le entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso que adoran a imágenes, adoran a los hombres y se hacen imagen de cualquier cosa y adoran y lo llevan en el hombro y dice, este es mi Dios. Esto es lo que el hombre y la mujer que se encuentran en este tiempo. Pero también esa injusticia que al no comprender que son pecadores, Dios le entrega una mente reprobada. Entonces después cometen fornicación, perversidad, avaricia, maldades, homicidios, entonces engaños, malignidades y tanta cosa que hace el hombre que en esa condición se encuentra. Esto es lo que hablaba el apóstol Pablo. Dice, quien habiendo entendido, en el verso 32, si se fija bien, dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas dice que son dignos de muerte. O sea, la persona sabe que es digna de muerte. Y no solo dice que los que practican tales cosas que son dignos de muerte, sino que son dignos de muerte los que se complacen con lo que hacen los demás. Los que se complacen con lo que hacen los demás. Entonces, nos encontramos con esta enseñanza de la palabra de Dios, que el apóstol Pablo muestra cómo es la condición del hombre, en una condición, cómo está el corazón delante de Dios, de ese hombre pecador, de esa vida del pecador ante el Dios que es sumamente santo. Ahí muestra cómo es la condición. Y después que, o sea, Dios enseña esto, porque el evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia es que nosotros, siendo pecadores, mereciendo la muerte, tenemos por misericordia y por gracia de Dios una salvación que es a través del Señor Jesucristo. Por eso que cuando el pecador se arrepiente, Dios lo justifica ante Dios, o sea, Jesucristo lo justifica ante Dios en esa muerte en la cruz del Calvario, para que ese hombre que era pecador, que esa mujer que era pecadora, que se arrepiente de sus pecados, pueda entrar al reino de los cielos. Después, o sea, por eso que después que da Pablo esta sentencia, después que da esta acusación, que muestra cómo es la condición de los seres humanos delante de Dios, habla de que Jesucristo lo justifica del momento que cree, o sea, que una persona se ve pecadora, que se arrepiente de sus pecados, que reconoce la obra hecha de Jesucristo en la cruz del Calvario, lo declara inocente delante del Señor. Por eso en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 22 dice así, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En otras palabras, lo que nos dice en ese verso 22 es que no hay diferencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, dice que esa justicia, como Dios no hace excepción de personas, esa justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todo aquel que en Él cree.
para todo aquel que en él cree. Por eso no hay diferencia de raza, de credo, de color. ¿Por qué? Porque ninguna religión nos puede llevar hacia Dios. No hay una religión que nos pueda llevar hacia Dios si uno no se arrepiente de los pecados. ¿Sí? Normalmente las religiones nunca hablan de arrepentimiento, sino habla de una obra del hombre, lo lleva al hombre a endiosarlo, lo lleva al hombre para que dentro de su egocentrismo, dentro de su vida personal se sienta justificado. Bueno, yo lo hice pero porque necesitaba hacerlo. De esto te encontrás en muchas personas que dicen, la verdad que yo no sabía, no sé por qué lo hice, sí que sabíamos. Somos inexcusables ante Dios. El Señor nos mostró realmente que nuestra condición era condición de pecado, pero uno lo hace porque quiere. Entonces, por eso que el golpe final que da el Señor a través de la palabra en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Miren la condición horrible que se encuentra la humanidad, el hombre y la mujer. Destituidos, o sea, desvestidos, quitados, que no merecen la gloria de Dios. Pero luego dice algo en el verso 24 que es muy interesante que nosotros podamos comprender. Miren esto, dice, en el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. Pero en el verso 24 dice, siendo justificados, o sea, declarados inocentes, ya sin mancha ante Dios. En otras palabras, fíjense en esto, porque siendo justificados gratuitamente, inocente, sin mancha ante Dios, dice gratuitamente. Esto quiere decir que el hombre no pudo pagar algo para hacerlo. No tuvo que ofrecer algo para recibir la salvación, sino que la recibió gratuitamente gracias a la misericordia de Dios. Ahora, esto tenemos que aprender nosotros y tenemos que tener en claro bien, porque dice gratuitamente, y tener en claro, porque hay muchas herejías en este tiempo en la cual muchos hacen negocio del evangelio y ponen cifras de dinero para recibir algo de Dios. No se puede vender los milagros, no se puede pagar los favores de Dios, y mucho menos la salvación, porque dice gratuitamente por su gracia. O sea, es un regalo de Dios que nosotros no merecíamos, pero nosotros no podemos comprar con dinero el favor de Dios. Por eso todos aquellos en este tiempo herejes, que la verdad que no sé cómo van a hacer para cuando estén delante de la presencia de Dios, cómo van a justificar su vida ante Dios, por qué lo hicieron, están vendiendo el evangelio. ¿Sí? Están vendiendo el evangelio. Y cuando es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido que nosotros no merecíamos, pero que Dios nos dio por favor y misericordia. Por eso termina diciendo este verso 24, mediante la redención que es en Cristo Jesucristo, en Cristo Jesús, mediante la redención en Cristo Jesús. O sea, gratuitamente en Jesucristo. Ahora, la palabra justificación viene del griego dikaio, que significa declaración divina sobre la situación de un pecador. En este caso, nos declara no culpable, sino inocente. O sea, cuando Dios, dikaio significa también que cuando Dios nos ve, a nosotros nos ve santos y a Jesucristo lo ve como un pecador. O sea, que Jesucristo cargó la culpa, gratuitamente nos dio esto por gracia y misericordia, cargó nuestra culpa, nuestros pecados sobre sí, para que la justa ira de Dios cayera sobre él y no sobre nosotros. Por eso que en la cruz del Calvario, allí en la cruz misma, él dijo esas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento toda la ira de Dios estaba puesta sobre Jesucristo y no sobre nosotros. Mire qué tremendo y qué importante es esto, qué maravilloso esto. En nuestro caso es declarado el culpable, es declarado inocente. La muerte de un inocente por los culpables que éramos nosotros. ¿Cómo declara Dios al pecador que ha creído en Cristo? No culpable, inocente. Inocente. Nada le es imputado porque la persona es declarada inocente. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, yo quiero que nos metamos bien dentro de este estudio de la justificación por fe, ¿sí? La justificación por fe, para comprender verdaderamente. Porque es la justicia
O sea, en otras palabras, la justificación, para poder entender bien esto, la justificación es la obra de Dios por el cual cada persona que cree en Jesucristo y se arrepiente de su pecado será convertido en un hombre justo. Y la palabra justificación quiere decir conformarse a la justicia, en este caso a la justicia divina, a la justicia de Dios. Por eso cuando el diablo, que nosotros le pertenecíamos a él, nos acusaba ante Dios, porque el acusador acusa a todo el mundo, pero también acusa, así como acusa a los pecados, así como acusa, bien dicho, los pecadores, también acusa a los hijos de Dios, va continuamente acusándolo delante del Señor, acusa, y el Señor que nos declara santo, aquellos que hemos conocido, hemos arrepentido, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos en hombres justos, en mujeres justas, Él levanta manos, Jesucristo levanta manos y dice, estos son míos. Ellos ya que eran culpables, que eran esclavos del pecado, que eran condenados por vivir injustamente, ajeno al pacto de Dios, ahora viven justamente porque viven una vida nueva en el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí que son todas hechas nuevas. O sea, Él resucitó de la muerte para que nosotros podamos participar de la victoria sobre Satanás, el pecado y el egoísmo. Cristo venció la injusticia de este mundo para que sus seguidores, o sea, nosotros también vivamos justos y santos en este mundo oscuro y de pecado. Mirá qué tremendo que es. Por eso debemos comprender lo que significa la doctrina de la justificación por la fe. Ahora, ¿cómo somos justificados? Vamos a meternos de lleno cómo somos justificados para comprender esto. Como dijimos, somos justificados por la gracia de Dios, por esa gracia de Dios. No podemos, no pretendamos que hayamos sido justificados por nuestras propias fuerzas. O sea, no hubo algo en nosotros no había algo que podíamos hacer para podernos declarar delante de Dios Santo y podamos entrar al reino de los cielos, sino que solamente a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? O sea, no pretendamos que hayamos sido justificados por nuestra propia fuerza, sino que le damos toda la gloria a Dios. Y la justificación es el don gratuito de Dios al hombre, porque Él es el que justifica. O sea, como dice Romanos 8:33, Dios es el que justifica. El hombre no ha ganado la victoria por sí mismo, sino que la justificación de Dios nos hace aceptar, a estar eternamente agradecidos y obligados a adorar el nombre de Dios, a glorificar el nombre del Señor, quien pagó el rescate por nosotros, quien a través de esa muerte en la cruz del Calvario, del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Por eso somos justificados gratuitamente. No es porque nosotros hayamos hecho algo, sino que por su gracia y misericordia, por su amor que nosotros no podemos comprender, por ese amor inmenso que Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario para que Él muera en lugar de nosotros, para que todo aquel que en Él cree, que cree en ese sacrificio, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primero, somos justificados por la gracia de Dios. Segundo, en el segundo punto, somos justificados por la fe. Dios exige algo de nuestra parte para ponernos en contacto, para que podamos alcanzar su gracia. Y Dios no hace excepción de persona. Dios no hace excepción de persona. Dice que Dios es un Dios justo. Por lo tanto, nos exige a todas las personas algo importante, y es que tengamos fe, que podamos creer en el sacrificio del Señor Jesucristo. Mucha gente dice, yo soy un hijo de Dios. No conoce a Dios, porque anda en pecado, siguen una vida, digamos, de idolatría, de hechicería, de enemistad, de pleito, de cuántas cosas hemos leído en el capítulo 1, 18 de Romanos hasta el 32, vive esa vida y piensa que se siente bueno y se siente que no hizo nada malo como para poder ir al infierno. Sin embargo,
sin embargo merece el infierno. Por eso digamos, hay condenación en esa persona, no hay cómo pueda entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, Dios nos pide que tengamos contacto con esa gracia, y esa gracia se alcanza cuando hemos creído, tenemos fe en ese sacrificio de Jesucristo. Ahora, para tener fe en el sacrificio de Jesucristo debemos habernos arrepentido de nuestros pecados. Hemos reconocido que somos pecadores, que debemos haber reconocido que somos pecadores para alcanzar esa gracia de Dios. Por eso sabemos que existe algo que forma la base de tal división, de una división importante que nosotros podemos entender entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Y esto es algo de la fe. La Biblia dice que es justificado todo aquel que él cree. El hombre es justificado por medio de la fe. Es justificado por medio de la fe porque cree en ese sacrificio del Señor Jesucristo. Pero la diferencia está en aquel que no cree. O sea, la fe traza una línea que divide entre los que están justificados y los que no están justificados. Según lo que hemos leído en esta cita bíblica, resulta evidente que Dios justifica a la persona tan pronto la misma se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. O sea, para nosotros ser justificados ante el Señor, debemos tener fe en el Señor. Debemos haber reconocido que éramos pecadores, que gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hoy somos salvos. Primer punto, dijimos entonces, justificados por gracia, por la gracia de Dios. Segundo punto, somos justificados por la fe. El tercer punto es la fe que justifica obra, ¿sí? Dice en el libro de Santiago, vamos a Santiago, capítulo 2 de Santiago, vamos rapidito a Santiago, capítulo 2 de Santiago, vamos a leer del verso 20 al verso 22, dice: Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hasta aquí la palabra del Señor. Miren esto, porque nosotros debemos comprender también esto. A ver, nosotros somos salvos por fe, pero la fe, o sea, en otras palabras, la vida de Dios, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos, la vida de Dios entra dentro de nuestra vida, comenzamos a vivir, Dios comienza a morar en nuestros corazones, y cuando entra obrando en nuestros corazones esa fe, comienza a obrar, perdón la repetición que voy a decir, comienza a obrar en obras. O sea, una persona que es justificada por medio de la fe, que cree en el Señor Jesucristo, Dios comienza a obrar dentro del corazón de la persona y la persona comienza a obrar, o sea, comienza a tener obras buenas, comienza a tener una moral buena, comienza a tener una vida buena y comienza a tener una vida hecha conforme a la palabra de Dios, aquel que que pagó el precio por nosotros y que nos dio realmente la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Comienza uno a vivir de acuerdo a la vida de Jesucristo como Jesucristo vivió dentro de la tierra cuando vivía en este mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias a la misericordia de Dios. La fe que justifica abre la puerta del corazón para que Cristo entrara en nuestra vida y cambia a una persona, ¿sí? Cambia al hombre a una persona justa. Cristo mora en el corazón de cada persona justificada y así realiza la justicia que se ve en la vida cotidiana de la persona. Estas son obras justas que testifican que nosotros estamos en la fe, que estamos en el camino de Dios, que vivimos en el camino de Dios, que tenemos una vida que está rendida delante de la presencia de Dios y que muestra obras justas, obras que no son muertas, sino que son obras vivas, que son obras maravillosas en la mano de nuestro Señor. Comienza una vida a obrar. Por eso que Santiago hablaba, ¿no? Y decía que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Yo no puedo creer en Jesucristo y vivir una vida
fuera de Jesucristo. El que cree en Jesucristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Y esas cosas hechas nuevas, comienza una obra maravillosa de Dios, de un cambio del corazón nuestro, un cambio de pensamiento nuestro, pero un cambio de vida. Uno comienza a mostrar que verdaderamente el Señor Jesús vive y reina dentro de nuestro corazón. Gloria al nombre de Jesucristo. Esto es algo realmente maravilloso. Somos justificados por la gracia, justificados por medio de la fe. Esa justificación nos hace esa buena obra y somos justificados por la sangre de Cristo, ¿sí? Todos los sacrificios que se ofrecían antes, todos los sacrificios que se hacían antes, eran sombra de lo que había de venir. Porque por eso dice que había sacrificio de animales. Recordad esto, que por ejemplo una vez al año, el pueblo de Israel presentaba, o sea, el sumo sacerdote presentaba un sacrificio de un animal que era rociada su sangre, ¿sí? Para perdón de los pecados de las personas. Todo eso era sombra de lo que había venir, todo lo que iba a venir, o sea, hablaban, todo apuntaba a Jesucristo, señalaban a Cristo, era figura de Cristo, todo lo que iba a venir, todo lo que se aprendió, ese sacrificio de que era obra de lo que ha de venir. Por eso en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 9, dice, vamos a leer el verso 8, vamos a un versículo anterior. Dice así, mira, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado y nos ha comprado, ha pagado el precio suficiente para que nosotros no estemos bajo la ira de Dios. Somos comprados. Y esta declaración es maravillosa, porque en estos versículos que hemos leído nos enseña lo que es la justificación por medio de la fe. Por eso concluimos que todos los que se toman de la sangre de Jesucristo, que reconocen que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado y nos ha quitado toda maldad, son justificados delante del Señor. Del momento que uno reconoce realmente que somos verdaderamente sus hijos. Mirá lo que dice Romanos capítulo 5 de Romanos. Dice así, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas moría alguno por los justos, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tremendamente maravillosa esta palabra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Podemos comprender de que somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Ahora, vamos a ver el punto siguiente, que es un punto muy importante. Lo que la justificación significa para nosotros. Esto debemos comprenderlo nosotros, que fuimos justificados por medio de la fe, que hemos sido declarados inocentes cuando Cristo tomó nuestro lugar y fue declarado culpable. Por eso es la muerte del inocente por un culpable. Miren lo tremendo que es. Por eso la doctrina de la salvación es muy importante que nosotros podamos comprenderla. No es un juego, no es pare de sufrir, no es yo declaro, yo decreto. No. Dios es santo, puro, y murió en la cruz para darnos salvación, para que tengamos una nueva vida en él.
Por eso es importante que nosotros podamos comprender totalmente la doctrina de la salvación. Esto nos va a dar lugar para que podamos entrar al reino de los cielos. Ahora, veamos lo que significa para nosotros lo que significa la justificación en nosotros, la justificación por medio de la fe. Significa obediencia a Dios. Lo primero que significa es obediencia a Dios. Solo los que obedecen a Dios son justificados. Dice en Romanos capítulo 2, verso 13. Miren lo que dice Romanos 2, verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, nosotros necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Y la ley nos muestra, la ley fue traída a la humanidad para reconocernos en el lugar que nos encontrábamos nosotros siendo pecadores. Cuando nosotros obedecemos, reconocemos realmente de que éramos pecadores y necesitamos un Salvador, necesitamos alguien que nos salve de la ira de Dios. Entonces, somos obedientes a la palabra y reconocemos a Jesús, reconocemos que ante esa ley que nos muestra la condición que se encontraba en nuestro corazón, reconocemos que Jesucristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado y toda maldad. O sea, la obediencia también nos da una relación con Dios, nos acerca a una relación con el Señor. Por eso dice que justificado por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Somos obedientes y trae paz de Dios a nuestra vida y nos acerca a Dios. O sea, ya no tenemos pecado, sino que somos limpios por la sangre del Cordero. Por lo tanto, obedecemos a los mandatos de Dios. Ya no pecamos. Ya andamos en una vida santa porque obedecemos los mandatos de Dios, ¿sí? O sea, ¿qué significa para nosotros la justificación? Significa obediencia. Somos obedientes. En otras palabras, vivimos de acuerdo a los mandatos de Dios. Somos obedientes. Esto significa una persona justificada por Dios vive de acuerdo a la palabra de Dios. Nada más. Lo segundo que significa, lo que la justificación significa para nosotros, significa libertad a la condenación satánica. Uy, pastor, qué tremendo esta palabra. Por eso dice en el libro de Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, verso 33, dice así, mira. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Por qué dice esta palabra? ¿Quién acusará? Porque hay un acusador, hermano. El acusador llamado Satanás, que continuamente vive acusándonos de pecado. O sea, ya no hay condenación para los que están en Cristo, dice Romanos 8.1. Por lo tanto, ya no hay quien nos acuse, porque ya no hay condenación entre nosotros. Antes le pertenecíamos a Satanás. Toda la obra del pecado que nosotros teníamos en nuestro corazón era de una naturaleza caída, con una naturaleza adámica, la naturaleza del pecado heredado. ¿Te acordás cuando hablamos del pecado heredado? Ese pecado que heredamos, ¿no? Que vivíamos bajo las leyes terrenales, digamos que vivíamos bajo el pecado que gobernaba nuestros corazones. Desde el momento que fuimos justificados, Dios nos dio una nueva relación con Él, nos acercó a Él, nos dio la posibilidad y nos otorgó de estar cerca de Él, y eso nos otorga también el cuidado de Dios. Dios nos guarda, nos cuida porque somos sus hijos. Ya no nos ve Dios como pecadores, recordad esto, sino que nos ve como inocentes. Por eso se restaura una relación con Dios. Significa que somos librados de la condenación satánica. El diablo nos vivía acusando y nos vivía condenando. Cuando nosotros teníamos ese pecado, el pecado que llevó Satanás al mundo, que nosotros practicábamos ese pecado, teníamos condenación. Pero cuando fuimos justificados por el Señor, declarados inocentes, el Señor nos libró de la condenación satánica. Nos libró de la condenación satánica. Por tanto, lo que significa para nosotros la justificación significa obediencia, significa librado de la condenación satánica. Lo tercero significa paz para con Dios. Pastor, qué maravilloso es esto. Verdaderamente es maravillosa la palabra de Dios.
significa paz para con Dios. Por eso dice en Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice también en el libro de Efesios capítulo 2, verso 14, dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. O sea, la gracia de Dios. ¿Por qué explica esto? Te lo explico para que me entiendas. ¿Por qué habla de esto? Bueno, porque los judíos, el tema es que nosotros teníamos que leer todo lo que es Romanos capítulo 2 y capítulo 3, 1, 2 y 3 para comprender, porque el judío creía que ellos tenían salvación, pero el Señor enseñó que la salvación era para todos, aquellos que crean en el Señor Jesucristo, para todos, tanto el judío como el griego como al gentil, que somos nosotros, lo que no pertenecíamos digamos, al pueblo judío. Entonces, nos otorga salvación a todo aquel que cree. O sea, había una enemistad. Todo el pecado hace una enemistad frente a Dios. Una enemistad que nos aleja de Dios. Por eso, cuando somos justificados por la fe, el Señor trae paz para con Dios. Y cuando no somos considerados enemigos de Dios, cuando nosotros no somos considerados enemigos de Dios, somos considerados amigos de Dios. Y el amigo, vos fíjate que vos tenés un amigo, no es tu enemigo, es tu amigo, merece que nosotros podamos darle todo, porque es un amigo, un amigo lo ama, lo favorece, ¿no? En este caso, Dios nos favorece y nos bendice porque tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, sino que tenemos paz para con el Señor Jesucristo. Gracias a Dios que fuimos justificados por la fe, por eso tenemos paz con Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario desde el momento que nosotros hemos creído en ese sacrificio. Gloria al nombre de Jesús. El cuarto punto, lo que es la justificación o lo que significa la justificación para nosotros, en el cuarto punto significa salvación eterna. Ay, Señor, gracias a Dios por esta palabra. Significa salvación eterna. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 9, volvamos a Romanos 5, 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, tenemos salvación eterna. Podemos tratar la justificación, podemos tratar de justificarnos a nosotros mismos, pero no podemos, porque somos enemigos de Dios. Por lo tanto, el Señor nos entrega a través del sacrificio de la cruz del Calvario, del momento que creemos, nos da la salvación, nos da la vida eterna, nos da la vida eterna. Por eso que la justificación, el de ser declarado justo ante Dios, para nosotros significa vida eterna. Del momento que creímos, el Señor nos otorga la vida eterna. Por eso esta doctrina es tan importante de comprender lo que significa la doctrina de la salvación, lo que significa la doctrina de la salvación, lo que significa la enseñanza de la justificación por la fe. Esa justificación por la fe nos da la posibilidad de entrar al reino de los cielos, de tener vida eterna. Gloria al nombre de Jesucristo. En el quinto punto de lo que significa la justificación para nosotros, en el quinto punto significa herencia eterna. Herencia eterna. Herencia eterna. Dice en Tito 3:7, dice así, para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, en otras palabras, ser coheredero con Cristo es un privilegio más grande el que el cristiano pueda tener. Lo que está enseñando la palabra de Dios en Tito 3:7, que al ser justificado por medio del sacrificio de Jesús, declarados nosotros inocentes y él culpable, nos dio una bendición de ser herederos del reino de los cielos, del reino de los cielos. Mirá qué tremendo es esto, porque es importante que la gente se arrepienta de sus pecados para poder heredar
el reino de los cielos. La justificación para nosotros significa una herencia eterna. En el sexto punto de lo que significa para nosotros, lo que es la justificación para nosotros, significa ser glorificado. En el sexto punto significa ser glorificado. En el libro de Romanos, dice en el capítulo 8, verso 30, fíjense en lo que dice en el verso 30. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos también glorificó. Ya que se sabe, quienes resucitan siendo justificados, o sea, desde el momento que reconocemos en Jesucristo que éramos pecadores, pero que Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, el Señor, nuestro Dios, el día que nosotros descansemos en el Señor, porque el cristiano no muere, sino que tenemos vida eterna en el Señor y estamos gozando de esa vida eterna, de esa vida en abundancia, nosotros descansamos en el Señor. Cuando Cristo venga en su segunda venida, cuando Cristo venga a llevar a su pueblo, ¿sí?, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, dice el apóstol Pablo allí en los Tesalonicenses, los que hayamos quedado. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo que aquellos o sea, ya sabe él quiénes resucitarán, o sea, aquellos que han creído. Recuerden a ver, hay una línea que Dios trazó en los que creen y los que no creen. O sea, la gente, Cristo viene a morir por todo, en otras palabras, para que todos sean salvos. El tema es que no todos creen porque rechazan el evangelio. Por eso cuando vos a predicarle la palabra a una persona, muchos no quieren saber nada. Y muchos no van a llegar al reino de los cielos, no porque Dios no haya enviado a morir a su Hijo por todos los que creen, se salve, o sea, por toda la humanidad, que muere, o sea, murió por toda la humanidad, sino que muchos no van a creer en el Evangelio. Ahora, los que crean en el Evangelio, el día que resuciten, serán resucitados en gloria, recibirán la herencia de Dios, recibirán la herencia, esa herencia maravillosa del reino de los cielos, van a ser glorificados. Van a poder entrar en el reino de los cielos siendo en una condición de santos ante la presencia de Dios. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que hemos cumplido lo que Dios demanda de creer y arrepentirnos de nuestros pecados para ser justificados por nuestro Señor Jesucristo, para poder entrar al reino maravilloso de los cielos. Esto es la justificación por fe. Y es tan importante que nosotros podamos comprender esto, que el Evangelio no es un juego. El Evangelio, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo, dijo el apóstol Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios, o sea, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al justo primeramente y también al griego. Vuelvo a repetir esta palabra. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que Dios te bendiga. Que podamos comprender que esta enseñanza que Dios nos viene dando de la doctrina de la salvación es porque por amor Él fue en la cruz del Calvario a morir por nosotros para darnos vida eterna, pero también para que nosotros vivamos una vida separada de este mundo de pecado. Sin santidad va a ser imposible ver a Dios. Si no estamos separados del mundo, si no estamos apartados del mundo y separados para Dios, porque nosotros fuimos llamados como iglesia, la iglesia significa llamados a salir fuera del sistema que gobierna este mundo, del pecado que gobierna este mundo, que hemos leído en Romanos 1, 18, y te invito a que puedas leer Romanos capítulo 1, 2, capítulo 2, capítulo 3, y vas a ver lo maravilloso, la obra poderosa de Dios, de cómo era la condición del hombre y cómo es la condición del hombre después de Jesucristo, un antes y después, antes de Cristo y después de Cristo. Que Dios te bendiga. Recordá, sigamos adelante, podamos conocer la palabra de Dios. Mañana estamos a partir de las 19 horas con la
palabra del Señor, y el sábado y domingo estamos justamente con la enseñanza de la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, paz de Dios a tu vida.